Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Yanela Vallejos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre nuestro proyecto de investigación. Tengo el agrado de exponer el capítulo 1 de nuestro proyecto final. Este proyecto tiene como título Análisis de las preferencias de los estudiantes de la UTP, sede Lima Norte, sobre las modalidades de enseñanza virtual y presencial. Como futuros ingenieros industriales de la UTP, sabemos que la toma de decisiones basada en datos fundamentales. Por ello, este estudio aplica herramientas de la estadística inferencial para entender las necesidades actuales de nuestra comunidad universitaria en el ciclo 2026. ¿Por qué realizamos este estudio? Tras la transición obligatoria a la virtualidad y el posterior retorno progresivo a los campus, la educación superior experimentó una transformación histórica. Notamos que, como estudiantes, constantemente nos enfrentamos a la difícil elección de seleccionar nuestros horarios en modalidad virtual o presencial. Esta elección no es superficial, impacta directamente en nuestro rendimiento académico, organización del tiempo y economía. Decidimos realizar esta investigación para recopilar datos reales a través de una muestra estadística y, mediante un análisis inferencial, descubrir que la modalidad que prefieren los alumnos y bajo qué criterios se toma esta importante decisión. Pasando a los antecedentes, la literatura y el contexto nacional nos muestran que la preferencia por la educación 100% virtual tuvo un pico drástico durante la pandemia, alcanzando hasta un 50% de preferencias a mediados del año 2022. Sin embargo, en los últimos años, este número se ha ido estabilizando hacia un 29% a nivel general, abriendo paso a una revalorización de la presencialidad. A nivel normativo, un antecedente clave es la disposición de la SUNEDU, que elimina la distinción de la modalidad de estudio en los diplomas universitarios, lo que refuerza el principio de equivalencia y calidad educativa en ambas modalidades. No obstante, los antecedentes teóricos también nos advierten que la virtualidad destaca por su flexibilidad y ahorro de tiempo, mientras que la presencialidad es valorada por el aprendizaje colaborativo y la interacción directa cara a cara. Respecto al problema central, identificamos que elegir la modalidad no depende únicamente del gusto del estudiante, sino que es un conjunto de factores críticos que coinciden con su experiencia académica. Observamos que muchos de nuestros compañeros en la sede de Lima Norte trabajan y disponen de poco tiempo para poder trasladarse al campus. Otros viven en zonas periféricas y enfrentan largas distancias o altos costos de transporte. Asimismo, existe una brecha tecnológica latente, ya que no todos cuentan con una conectividad óptima a Internet en sus hogares. Por último, se percibe una tensión respecto a la interacción docente-alumno, ya que en entornos virtuales esta comunicación a veces suele considerarse limitada en comparación con el aula física. Es por todo lo anterior ya dicho que nuestra investigación posee una sólida justificación. En la parte social y económica se visibiliza cómo la carga laboral obliga al estudiante a buscar flexibilidad, muchas veces sacrificando la vida universitaria en el campus debido a las responsabilidades económicas. En la parte logística, analiza el impacto del tiempo de traslado desde las viviendas periféricas hasta la sede universitaria. En lo tecnológico, aborda la equidad en la que acceso a recursos digitales no son iguales para todos, identificando si la falta de Internet es un obstáculo para el aprendizaje. Y pedagógicamente, explora el valor de la interacción humana en el aprendizaje. Este conjunto, este trabajo, se justifica porque proporciona una visión realista de las autoridades de la UTP para diseñar estrategias híbridas y flexibles que no solo garanticen la accesibilidad, sino también una calidad de aprendizaje equitativa para todos los universitarios. Para concluir este capítulo, nuestro objetivo general es determinar la preferencia de las modalidades, evaluando rigurosamente estos factores determinantes. Para lograrlo, planteamos unas hipótesis estadísticas que constatan si variables como la carga laboral, la distancia y la conectividad tienen o no relación significativa con la elección final en los estudiantes. A continuación, presentaremos los objetivos de estudio de nuestra investigación.
El objetivo principal es identificar cuál es la modalidad predominante, ya sea virtual o presencial, entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Norte, y conocer los valores que influyen en esa preferencia mediante herramientas de inferencia estadística. Para alcanzar este objetivo se plantearon tres objetivos específicos. El primero consiste en analizar el tiempo que los estudiantes dedican a la exigencia académica, considerando tanto las horas de clase como las horas de estudio autónomo. El segundo objetivo es medir la calidad percibida de las interacciones virtuales, especialmente la comunicación entre estudiantes y docentes. Finalmente, el tercer objetivo busca cuantificar el impacto tecnológico, evaluando el consumo de datos de Internet y cómo éste puede influir en la experiencia educativa. En conjunto, estos objetivos nos permitirán comprender qué factores influyen en la selección de modalidad de estudio. Por otro lado, tenemos el planteamiento y justificación de la hipótesis. A continuación, presentaremos las hipótesis de nuestra investigación, las cuales serán evaluadas con un nivel de significancia de 0.05, es decir, un 95% de confianza. Para la primera variable que corresponde al estudio autónomo, la hipótesis nula plantea que los estudiantes dedican 3 horas diarias al estudio autónomo. En cambio, la hipótesis alternativa plantea que esta es mayor de 3 horas diarias, lo que indicaría una mayor carga de trabajo independiente. En la segunda variable relacionada con la interacción docente y virtual, la hipótesis nula establece que la calidad de interacción es igual o superior a 3 puntos, mientras que la hipótesis alternativa plantea que es menor de 3 puntos, lo que reflejaría una percepción de menor calidad en la comunicación con los docentes. Estas hipótesis son muy importantes porque nos permiten determinar si la modalidad virtual exige una mayor dedicación al estudio autónomo y si la calidad de la interacción con los docentes cumple con las expectativas de los estudiantes. Bueno, vamos a explicar lo que es la metodología estadística utilizada, cómo se decidió, qué pruebas aplicamos, cómo verificamos lo que es la normalidad dentro del proyecto con los datos y el resultado de nuestra prueba paramétrica principal sobre el estudio autónomo realizado. Lo primero es el motor estadístico, básicamente la matriz de las decisiones de metodología. Antes de comenzar y calcular cualquier cosa, se necesita básicamente un criterio para poder elegir la prueba correcta, ¿no? Entonces, por este lado, consideramos que la matriz de decisiones, que cruza dos dimensiones, que es la de el tipo de variable, que es la cualitativa, cuantitativa o cualitativa, y el supuesto de distribución, que es básicamente si los datos son normales o no lo son. Básicamente, si la variable es cuantitativa y la distribución es normal, se aplica lo que es la prueba Z para la media, ¿no? Esto es válido porque se muestra que básicamente son 65 estudiantes, de los cuales es mayor a 30. Entonces, como es mayor a 30, se aplica el teorema central del límite. Bueno, si la variable es cuantitativa, por distribución no es normal. Entonces se utiliza la prueba no paramétrica, la que es la prueba de signos y la prueba de Wilcox. Para las variables cualitativas, aplicamos el filtro de la normalidad con Shapiro-Wilk y y la prueba del análisis categórico con la prueba de Chi-cuadrado. Básicamente la justificación es que nuestro tamaño de muestra nos permite dar aproximaciones paramétricas, pero el rigor básicamente exige confirmar los resultados equivalentes no paramétricos cuando la distribución poblacional es incierta. En el lado del filtro de la normalidad, eh, nos hacemos una pregunta clave, ¿no? ¿Nuestros datos provienen realmente de una distribución normal? O para responder esta pregunta, tenemos que pasar los 65 datos en crudo. Y bueno, es básicamente utilizar el Kolmorov, que es el estadístico utilizado para calcular la D, que viene a ser el 0.108, que es menor al valor crítico, que es 0.169. Entonces, básicamente no se da un rechazo a la normalidad. El segundo fue Shapiro-Wilk, que es una prueba mucho más sensible, ¿no? Aquí se obtiene que es 0.950. El p-valor es de 0.011, que es mucho menor a 0.5. El resultado básicamente es que la prueba rechaza la normalidad. Es decir, tenemos una normalidad marginal, tenemos una prueba que la acepta y la otra más exigente la rechaza. ¿Qué decidimos ante esto? Bueno, no elegimos una justificación de acuerdo al teorema central del límite, ¿no? Que es básicamente la vía no paramétrica como verificación obligatoria. Entonces, con Wilson y signos, se garantiza que la conclusión del supuesto no dependa de lo dudoso. Entonces, con la prueba paramétrica en Z,
y la carga oculta del estudiante, utilizamos lo que es la metodología definida, ¿no? Se aplica la prueba Z para la variable, entonces entre horas de áreas de estudio autónomo, los cuales los datos nos dan que la media muestral según es de 3.65 horas y uno tiene una desviación estándar de 1.83. Y básicamente que la n es igual a nuestro número de estudiantes, que son 65. Planteando una hipótesis unilateral a la derecha, nos damos cuenta que la hipótesis es nula y que los estudiantes dedican 3 horas diarias en promedio para, como alternativa, que se dedica a más de 3 horas. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente hay una evidencia estadística que es que el alumno promedio necesita más de 3 horas de trabajo autónomo diario para poder tener y sostener un modelo virtual. Muchas veces se cree que el modelo presencial solamente es el que hace que el alumno tenga más dedicación al estudio, pero nos damos cuenta que es mucho mayor al promedio pensado anteriormente, ¿no? Bien, continuando con la diapositiva, en este caso vamos a ver el análisis de independencia, en este caso de Internet, como factor decisivo. Si bien es cierto, en esta parte nosotros como tal vamos a realizar una prueba de independencia, en este caso utilizando como tal el estadístico de chi cuadrado, ¿sí? Si bien es cierto, el objetivo fue determinar, en este caso, si existe una relación como tal entre el nivel, el Internet, entre el nivel del uso del Internet y la preferencia de los estudiantes por la modalidad virtual. En esta prueba, en este caso, vamos a plantear una de las siguientes hipótesis. En este caso, eh, tenemos la hipótesis nula, en este caso vendría a ser H0, que vendría a nosotros como tal indicarnos que estas variables como tal son independientes. Es decir, que en este caso el uso como tal del Internet influye bastante en la preferencia que optan los estudiantes por la manera virtual, ¿sí? Mientras que en la hipótesis alternativa, en este caso que se plantea, vemos que sí existe una relación entre ambas variables. Si vemos el tema en este caso sí de manera general, decimos en este caso que después de realizar estos cálculos como tal, hemos obtenido un valor de chi cuadrado de 5.01, ¿sí? Luego, en este caso, comparamos este resultado con el valor crítico, que vendría a ser de 7.815, considerando en este caso un nivel de significancia de un 5%. Como el valor es menor que el valor crítico, en este caso no rechazamos como tal lo que vendría a ser la hipótesis nula. ¿Cómo en este caso nosotros podríamos interpretar, sí, que esto nos diría a nosotros como tal, que según estos datos que hemos estado viendo, que lo hemos estado analizando, no encontramos evidencia suficiente como para nosotros poder afirmar que el uso como tal del Internet pueda determinar la preferencia por estudiar en modalidad virtual, ¿sí? En otras palabras, lo que vendría a ser que el hecho de tener un consumo alto o bajo de Internet, en este caso no significa necesariamente que un estudiante pueda preferir estudiar lo que vendría a ser virtualmente, ¿sí? Para finalizar con esta diapositiva, podríamos concluir que en este caso probablemente si no existen otros factores, como por ejemplo la comodidad, el tiempo de traslado, no sé, tal vez su trabajo o la disponibilidad que pueda tener la persona con sus horarios, ¿no? En este caso, que tiene mayor influencia básicamente en la elección de la modalidad de estudios, ¿sí? Continuando en este caso con la diapositiva siguiente, como vemos en pantalla, tenemos el siguiente modelo predictivo, que vendría a ser este modelo predictivo base, que es una regresión lineal simple. Bueno, básicamente en esta diapositiva desarrollamos una regresión lineal simple como tal, ¿sí? Y como ya lo mencioné, como se mencionó hace unos minutos, hace unos segundos, ¿cuál es el objetivo en este caso de realizar este modelo? Sí, si bien es cierto, fue construir el modelo como tal que vemos en pantalla que nos pueda permitir a nosotros poder estimar el consumo mensual de Internet, ¿no? En este caso va a ser expresado en gigabytes. A partir de las horas que un estudiante permanece en las clases virtuales, ¿no? ¿Cuánto de gigabytes consume por estar en clases virtuales? ¿Sí? Si vemos como tal el gráfico, en este caso es un gráfico de dispersión, podemos observar en este caso que cada punto representa a un estudiante, ¿no? En este caso vemos en el eje horizontal se encuentran las horas de clases virtuales y en el eje vertical el consumo mensual de Internet. Ahora, si bien es cierto, la línea roja que estamos viendo en pantalla en este caso representa la recta de regresión obtenida mediante un análisis estadístico que previamente se ha realizado, ¿sí?
este caso, el modelo se representa mediante la ecuación que vemos en pantalla, donde en este caso B0 representa el intercepto, o en este caso el valor inicial del modelo como tal, ¿sí? Y donde vemos que también B1 representa el incremento esperado del consumo de Internet por cada hora adicional de las clases virtuales, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar todo esto? Bien, podríamos decir que, bueno, en este caso, si observamos que tenemos una pendiente positiva en el gráfico, esto vendría a significar que conforme aumentan las horas de las clases virtuales, también van a aumentar lo que es el consumo mensual de gigas o el consumo mensual de internet. Aunque si bien es cierto, no todos los estudiantes presentan exactamente el mismo comportamiento. Puede que algunos, no sé, utilicen más gigas viendo videos, o quizás en otras presentaciones o en otras clases no usen videos como para que el alumno pueda ver, o los materiales de estudios que les requiera. Siempre no van a ser el mismo comportamiento para ambos, ¿sí? Lo que sí va a haber y lo que sí va a existir es una tendencia general creciente. Bien, para concluir o finalizar este diapositivo, podríamos decir que este modelo como tal resulta bastante útil porque permite a nosotros como tal realizar estimaciones del consumo de Internet de acuerdo con la carga académica virtual que los estudiantes generan, ¿no? Bueno, en esta diapositiva observamos que el modelo de regresión lineal múltiple que se utiliza para predecir el consumo total de datos móviles de los estudiantes, eh, dependiendo de la variable representada por Y, que corresponde al consumo de gigabytes de Internet, pues las variables independientes son tres. La primera es el número de horas de clases virtuales por día. La segunda es el tiempo dedicado al estudio autónomo diario. Y la tercera corresponde a la cantidad de días de clases virtuales por semana. Con estas tres variables, estima más o menos cuánto Internet consume un estudiante. Bueno, aplicando el análisis ANOVA, que nos permitió verificar si el modelo, pues, estadísticamente es significativo, es decir, comprobamos que estas variables realmente explican el comportamiento del consumo de datos y, y que la predicción sea confiable, ¿no? Bueno, en conclusión, este modelo demuestra que la carga académica influye directamente en el consumo de los estudiantes. Siguiendo con la página 12, bueno, eh, tenemos que bueno, en el primer hallazgo se denomina la paradoja del tiempo. Muchos estudiantes eligieron la modalidad virtual porque pensaban que ahorrarían tiempo y bueno, sin embargo, la prueba estadística demostró que esta modalidad exige más de 3 horas adicionales. Bueno, en el segundo hallazgo, la brecha percibida, aquí encontramos que la calidad de la interacción entre docentes y estudiantes obtuvo una media de 2,49, lo que indica un nivel de satisfacción bajo y estadísticamente significativo, lo que significa que muchos estudiantes consideran que la comunicación en las clases virtuales todavía puede mejorar. En el tercer hallazgo, tenemos la predictibilidad tecnológica. Bueno, gracias a este modelo de regresión lineal múltiple, comprobamos que el consumo de datos móviles puede decidirse utilizando la carga académica del estudiante. Bueno, esto permite que el estudiante planifique mejor el uso del Internet y pues estimar más o menos un presupuesto para que pueda estudiar de manera virtual. Continuamos con la página 13, que son las conclusiones. Bueno, la primera conclusión indica que el modelo de enseñanza virtual traslada una mayor responsabilidad al estudiante. ¿Qué quiere decir? Más tiempo al estudio independiente de en comparación con con la modalidad presencial. En la segunda conclusión nos señala que la poca interacción entre docentes y estudiantes no es solamente una percepción, sino un resultado respaldado estadísticamente mediante la prueba Z. Y la tercera conclusión establece que los problemas de conectividad representan un factor que afecta pues continuamente a los estudiantes. Además, en el análisis NOVA confirma que la organización del horario académico influye directamente en el consumo de Internet. Y por lo tanto, en el en presupuesto tecnológico de cada estudiante, que necesita, ¿no? Y para finalizar, pues podemos decir que este estudio demuestra que la educación virtual ofrece ventajas, pero también plantea desafíos muy importantes porque está relacionado con el tiempo de estudio, con la interacción de los docentes y también con el acceso a Internet adecuado. Muchas gracias.